Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que le haya dado clic a este video. El día de hoy tenemos una invitada especial desde tierras lejanas, Brenda Rodríguez. Dios les bendiga. Y el día de hoy Brenda nos va a estar hablando de cómo sentirnos respaldados por Dios. Entonces, Brenda, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la pregunta es cómo sentir el respaldo de Dios, pero yo creo que para poder sentir el respaldo de Dios primero tienes que saber si tienes el respaldo de Dios. Entonces por ahí me gustaría iniciar. Ahora, ¿cómo saber que tienes el respaldo de Dios? Y me gustaría que me acompañaran a Esdras 7, 6. Y les voy a leer, dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice el versículo 6 al final, dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras tenía el respaldo de Dios. Ahora, ¿por qué lo tenía? Podemos leer en el 10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces del versículo 10 podemos extraer tres puntos importantes. Dice la primera, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Preparado su corazón para inquirir la palabra de Dios. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñar. Ahora, ¿cómo podemos trazar esos puntos en otras palabras que podamos comprenderlos mejor? Bueno, la primera, la palabra inquirir tiene que ver con decidir, ser firme, inquirir, estudiar la palabra de Dios. Entonces, esto implica que si queremos el respaldo de Dios, debemos estar decididos a estudiar la palabra. Punto número 1. Punto número 2, decididos a obedecerla. Dice que para cumplirla, él la obedecía. Y número 3, obraba, enseñaba. Ahora, recordemos que la palabra, el verbo, ¿quién es? Dios. Entonces, bajo eso podemos entender que es necesario conocer a Dios, obedecerle y obrar conforme Él nos ha mandado. Yo cuando hablaba con mi esposo de que para ti qué es el respaldo de Dios, él tocaba el punto bien importante de obedecer. Dios no te va a respaldar si no lo estás obedeciendo, si estás en contra de su ley, de lo que Él está mandando. Y yo cuando escuchaba esto me venía a la mente de Jonás. Jonás era una persona que había conocido a Dios, sin embargo desobedeció y no tenía el respaldo de Dios. Pues todos sabemos la historia de lo que pasó con Jonás. Y el punto número 3 es obrar y caminar en obediencia como Dios nos ha mandado. Ahora, creyendo esto, sabiendo esto, entonces podemos contestar la pregunta, ¿cómo sentir el respaldo de Dios? Y bueno, creo que el cómo sentirlo es creyendo que tienes el respaldo de Dios. Si tienes estos 3 puntos, tienes que creer que tienes el respaldo de Dios. Ahora, la palabra respaldo, según el diccionario de la lengua española, significa parte de la silla en la que se apoya la espalda. Esto es aquello en lo cual nos podemos apoyar para estar firmes y no caer. Descanso de la espalda, en otras palabras. Esta práctica definición explica cómo funciona el respaldo de Dios en nuestras vidas de cristianos, porque nos apoyamos en Él para estar firmes y no caer. Podemos descansar en Él. Dios cuando nos respalda, estamos firmes y no caemos. Podemos sentir tranquilos y vivir confiados. Saber que tenemos el respaldo de Dios es vivir por la fe, como Romanos 1:17 nos marca, y pues sabemos y creemos que en este mundo Él tiene el control de nuestras vidas y todo lo que sucede, como nos dice Romanos 8:28. Ahora, esta ilustración me gustó porque creo que esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Cristian decía, yo creo que el respaldo de Dios para mí es como si tú estuvieras en una barca y tienes el aire de Dios. Y yo me ponía a pensar que a veces nosotros como que queremos que eso signifique que todo va a salir perfecto, pero no. Eso significa que estamos en la dirección correcta. Pueden venir tormentas, pueden venir aires, pero si Dios está detrás de ti, puchándote, vas en la dirección correcta en la que debes de ir. Ahora, yo creo, este es lo personal que yo pienso, es que más importante que sentir,
considero que es importante creer que tienes el respaldo de Dios, si realmente lo tienes, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Y antier pensaba en esto. Muchos dicen que Dios es similar al aire porque aunque no lo ves, lo puedes sentir. Y yo pensaba en esto, si yo miro por la ventana y hay un huracán, no necesito sentirlo porque lo estoy viendo. Así el respaldo de Dios, no necesitas sentirlo porque lo estás viendo. Creo que es más importante creerlo porque entonces puedes verlo. ¿Y por qué? Porque esto habla de la fe. Cuando tú ya conoces a Dios, cuando ya estás obrando, cuando estás caminando conforme a Él, pero entiendes esto, que es importante creer, o sea, dimensionar lo que conlleva creer en el respaldo de Dios. ¡Wow! Entonces grandes cosas puedes hacer. Ahora, esto es lo medular del asunto. ¿Qué vas a hacer si sabes que no tienes el respaldo de Dios? ¿O qué vas a hacer si sabes que tienes el respaldo de Dios? ¿Has dimensionado lo que conlleva el respaldo de Dios en tu vida? Lo que puedes llegar a hacer. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo que respaldó a los profetas, a los hombres de Dios. Y creo que es importante entender que como hijos de Dios, si estás con estos 3 puntos caminando en su palabra, obedeciendo a lo que Él te está marcando, entonces tienes el respaldo de Dios y entonces tienes que ser consciente de lo que puedes llegar a hacer con el respaldo de Dios. Recuerden ser diligentes, caminar en la palabra de Dios y obrar conforme a ella y sobre todo dimensionar qué puedes hacer con el respaldo de Dios. Tenemos la participación de Brenda Rodríguez /Almaguer. No sé cómo quieres que te diga. Pero bueno, gracias a Brenda por estar aquí y ser parte de este canal. Thank you, Sista.